Mis amados hermanos, muy buenas tardes, el Señor les bendiga, sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Hoy es miércoles 18 de mayo del 2022 y le damos al Señor gloria y le damos al Señor gracias por permitirnos estar reunidos y estar conectados junto con usted para buscar su rostro a través de las Escrituras. Clase, ¿cómo estamos? Bien. Muy bendecidos, gracias al Señor. Hemos tenido un tiempo de adoración estupendo, extraordinario. Yo siempre les animo mucho al ejercicio presencial, al ejercicio congregacional, porque nosotros estamos viviendo el espíritu de la iglesia del Nuevo Testamento, ¿verdad? A través de reunirnos en este maravilloso hogar que nos abre su corazón y sus puertas. Cada semana somos extraordinariamente bendecidos con este tiempo congregacional de adoración y en su palabra. Vamos a ir a la palabra del Señor. Estamos estudiando la lección 9, Iglesia, Comunión y Adoración. Así que le voy a pedir, por favor, usted donde nos esté viendo, ¿verdad? Saludamos a nuestros hermanos que nos ven desde allá en Estados Unidos, en San Luis, en Belleville, en América Latina, que nos están escuchando en Salvador, Nicaragua, Venezuela, Colombia. Les saludamos en el amor del Señor, incluso hasta la Argentina por allá, ¿verdad? Les saludamos en el amor del Señor, claro que sí. Bendiciones hasta donde quiera que ustedes estén, el Señor esté con ustedes. Vamos a ir a la palabra, así que acompáñenme al texto donde nos quedamos la semana pasada. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, de los versículos 44 al 47. En lo que usted lo busca rápidamente, vamos a mandar nuestras ligas, ¿verdad? Para que los que no están muy enchufados, pues lo puedan ver después, ¿verdad? Yo me paso de buena onda, ¿verdad? Pero aquí andamos. Y hoy, pues como se podrá dar cuenta, hoy venimos con el calor ameritó traer la hawaiana, ¿verdad? Porque digo, no estamos en la playa, pero definitivamente pues tenemos que disfrutar el calor como si estuviéramos allá, ¿verdad? Disfrutamos el calor como si estuviéramos allá. Y somos pues muy bendecidos con este calor. Disfrútelo. Yo sé que usted está bien asoleado, bien acalorado, no puede dormir, ¿verdad? A algunos les gusta, no lo sé. Pero si usted está, disfrútelo, póngase una playerita rica, ligera, disfrútelo mientras anda por ahí, ¿verdad? Y eso sí, muy bendecidos con el agua. Yo venía con mi coca todo yo malvado, y mi hermano que siempre me encamina en los caminos del Señor, me invitó una botellita de agua. Dios lo bendiga porque siempre me endereza, ¿verdad? Siempre me endereza por el buen camino. Gracias a Dios por ello. Y estamos pues compartiendo nuestras ligas con nuestros hermanos a través de nuestras redes. Y le animo a que si usted pues es bendecido a través de estos tiempos de estudio, pues usted los comparta, ¿verdad?, con sus amigos y familiares, y síganos a través de nuestras redes. Esto usted lo estamos transmitiendo en vivo desde Facebook, pero usted lo va a poder escuchar en un ratito, si Dios lo permite. Usted lo va a poder escuchar ¿a través de dónde? A través de YouTube, ¿verdad? Así que usted lo puede escuchar ahí, lo puede suscribir, se puede conectar, lo puede compartir sin costo alguno, y lo va a poder escuchar también a través de SoundCloud y de Spotify. Así que bendiga a otros, ¿verdad? Con el plan de lectura McChain todos los días de lunes a viernes. El Antiguo Testamento una vez, el Nuevo Testamento y los Salmos 2 veces. Somos muy bendecidos, ya casi terminamos el Pentateuco, ¿verdad? Ya casi terminamos el Pentateuco y somos muy bendecidos con esta lectura. Todos los miércoles aquí nos vemos y el domingo estamos en la palabra. Estamos estudiando una serie acerca de la familia, la doctrina de la familia, la doctrina que nos hace falta. Así que si usted se ha perdido algo, ahí lo puede ver, ahí lo puede escuchar, y vamos nosotros a estar hoy en la palabra del Señor. ¿Qué dijimos? Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 44 al 47. Lo vamos a leer y nos vamos a encaminar al Señor en oración. ¿Les parece? Dice así la palabra de nuestro Dios. Todos los que habían creído estaban, ¿qué? Juntos. A ver, espérame. Aguánteme, hermano. Vamos a leerlo como si estuviéramos juntos realmente, ¿verdad? Dice, todos los que habían creído estaban, ¿qué? Juntos. Y tenían, ¿qué? En común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían según la necesidad de
Y perseverando unánimes en el templo y partiendo el pan en las casas, comían con alegría y sencillez de corazón, alabando y teniendo favor. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Mis amados, esta es la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta maravillosa tarde de miércoles, calurosa, rica, hermosa, Señor, en la que nos permite reunirnos, Señor, para adorarte y para meditar en tu palabra. Sé con nosotros, Señor, guíanos a través del texto, guíanos con tu Espíritu Santo para entender, discernir, desmenuzar, pero también aplicar estas grandes verdades que están en la Escritura. Ciertamente la iglesia no es como nosotros queremos que sea, sino como tú has diseñado que así sea, Señor. Permítenos caminar en esa senda para ser una iglesia que te glorifique y te agrade en todo. Oramos, Señor, para todos nuestros hermanos, hermanas, amigos que y enemigos también, ¿verdad? Que nos escuchan, Señor, que escuchan este mensaje, Señor, en la distancia, que lo compartirán, que lo reproducirán, Señor, que te escuchen a ti, que te vean a ti y que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, Señor. Sé, Señor, con nosotros en esta tarde. Sé, Señor, con tu palabra, Señor, en los próximos días, Señor, y nosotros dependemos de ti. Y te pedimos, Señor, que tu palabra nos guíe, nos ilumine y nos conduzca, Señor, a darte la gloria en todo. Padre Santo, te lo pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cabeza de la iglesia, y en su nombre decimos amén. Muy bien. La semana pasada, recuerden usted que está muy atento, muy atenta a nuestro tiempo de estudio. Estuvimos hablando acerca de qué. No todos, porque acá no están escuchando. ¿Cómo ser miembros de la iglesia, verdad? Hablamos acerca de cómo ser miembros de la iglesia. Y bueno, ¿cómo podemos ser miembros de la iglesia? A ver, ustedes explíquenme. Primero, ¿qué necesitamos? Ser salvos, definitivamente, ¿verdad? Dijimos que lo primero que necesitamos, pues, es la salvación, ¿verdad? Porque la iglesia, pues, es que una asamblea de ¿qué? ¿Creyentes? Es una asamblea de creyentes, ¿verdad? Se necesita fe, se necesita haber tenido una experiencia personal con el Señor Jesucristo, haber nacido de nuevo, ¿verdad? Para formar parte de la iglesia universal y desde luego formar parte de la iglesia visible. Luego también mencionamos otro requisito también acerca de la salvación. ¿Cuál es? Confesar tus pecados. Obviamente, confesar nuestros pecados forma parte del conjunto de la salvación, pero una vez que usted ya ha hecho una profesión de fe, de arrepentimiento, ha confesado sus pecados, usted puede decir que ya es cristiano, ya es salvo, ya es una persona conversa. ¿Qué se necesita luego para formar parte de la iglesia? La comunión. La comunión, eso es importante, ahorita vamos a tratar de este tema, pero hay otra parte que se nos está escapando. Dice que los que creyeron, ¿qué hicieron? ¿Se congregaron o no? Se bautizaron, ¿verdad? Enfatizamos esta necesidad del bautismo, ¿verdad? Una necesidad de ¿qué? Pues de dar testimonio interno principalmente, ¿verdad? Yo mismo me estoy comprometiendo a una nueva vida en Jesucristo y le estoy diciendo a los demás, yo ya no le pertenezco al mundo, ya no le pertenezco al diablo, yo ya soy de Cristo, yo ya estoy en una nueva vida en Jesucristo. Y hablamos, ¿verdad?, de este bautismo, la palabra griega bautizarse, baptizar, tiene que ver con sumergirse, ¿verdad? Y bueno, comentamos algunas cosas al respecto. Vamos a hablar nuevamente del bautismo en sesiones posteriores, cuando hablemos acerca de los sacramentos de la iglesia, como son el bautismo y la cena del Señor. Así que ahí lo voy a dejar nada más. Luego también hablamos acerca de qué hacían los creyentes. Se reunían, y cuando se reunían, ¿qué hacían? Estudiaban la palabra. Pero lo dice en otra palabra muy interesante, dice que en la doctrina, ¿qué hacían? Perseveraban en la doctrina, ¿verdad? Perseveraban. ¿Eso qué significa? Pues que estaban estudiando, ¿no? Constantemente, ¿verdad? No eran creyentes que no estuvieran meditando en la palabra, que la palabra fuera indiferente para ellos, ¿verdad? Ellos perseveraban en la doctrina, estaban en ello constantemente. Martin Lloyd-Jones dice que la iglesia verdadera no se caracteriza por la multitud de creyentes, sino por la pureza de su doctrina.
¿verdad? Entonces, nosotros debemos de revisar siempre todas las enseñanzas, vengan de quien vengan, y debemos de medirlas únicamente por la única regla que existe, que es la Sagrada Escritura, ¿verdad? A la ley y al testimonio, diría Isaías. Todo tenemos que ir a las Escrituras. Esto es muy importante, perseverar en las Escrituras. Y dice que tenían que comunión, ¿verdad? Unos con otros, ¿verdad? En el partimiento del pan, en las oraciones. Este partimiento del pan, algunos dicen que se está refiriendo a la cena del Señor. Probablemente se hable de eso, pero también hablaba del hecho de que pues comían juntos, ¿verdad? Convivían. Estaban unidos en el tema de la oración. Hoy vamos a ver un tema muy importante acerca de comunión y compromiso con la iglesia local. La comunión es un tema fundamental de la vida de todos los creyentes. La semana pasada también hablábamos acerca de un punto acerca de requisito, y culminábamos viendo acerca de qué es lo que pasó en el versículo 43. Dice que sobrevino temor a toda persona, ¿verdad? Hablábamos también de que una de las cosas que hace falta en la iglesia de Cristo, en parte de cada uno de los creyentes, un verdadero creyente vive en el temor del Señor, en el temor de Dios. Y dijimos que el temor de Dios, pues no es este temor, este terror o estar asustadizo o andar con una cuestión así como de andar asustado o de andar temblando. No tiene que ver con eso, sino más bien apunta a lo que es reverencia y respeto de la persona del Señor, de su palabra y de sus obras, ¿verdad? Es una conciencia prudente, ¿verdad? Y dijimos que ese testimonio del temor del Señor no solamente es un asunto del Antiguo Testamento, es un asunto también que lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, y que es una enseñanza de los apóstoles. Ellos vivieron en el temor del Señor y nos llamaron como creyentes a vivir en el temor del Señor, en este respeto y conducta prudentes delante de Dios. Y dijimos que pues eso es una enseñanza y una característica que distingue a los verdaderos miembros de la iglesia de Cristo. Si algo falta en nuestras iglesias el día de hoy es temor de Dios, ¿verdad? Nos falta temor de Dios, nos falta conciencia acerca de quién es Él y quiénes somos nosotros. Nos hace falta recordar en qué posición estamos delante de Dios. Y debemos arrepentirnos y debemos de andar con cuidado, ¿verdad? Debemos andar con cuidado, no podemos ser desafiantes ni osados, ¿verdad? En este sentido. Hasta aquí, dudas, preguntas, comentarios de la sesión anterior. Recuerde que usted puede hacer comentarios aquí en Facebook. Mi hermana Carla lleva algunas veces de los puntos, así que usted los puede hacer por aquí. Y si gusta, pues puede hacer alguna pregunta en particular. Escríbanos a ministeriosbosqueclama@gmail.com. Ahí con mucho gusto estaremos respondiendo amplio y tendido todas sus dudas y preguntas. Y hoy vamos a ver acerca de esto, de la comunión, ¿verdad? Dice el versículo 44. Vamos a leerlo todos juntos, ¿le parece? Dice: todos los que habían creído, es decir, todos los que ya habían pasado por este proceso de salvación, bautismo, que estaban en la doctrina, que eran temerosos del Señor, todos los que habían creído estaban ¿qué? Juntos, y tenían ¿qué? En común todas las cosas. Quédese ahí conmigo un momento. Y vamos a caminar, recuerda que estamos viendo nosotros nuestro material de fundamentos de la fe, y vamos a hacer un pequeño salto. Estoy organizando un poquito la enseñanza de esta lección. Y vamos a saltarnos la página 61, vamos a volver a ella más adelante. Y vamos a ir a la página 62, ¿verdad? La página 62. Y este apartado 3 nos habla de la comunión, ¿verdad? La comunión. Y dice así, la Biblia usa la palabra griega ¿qué? Koinonía. La palabra griega koinonía para describir ¿qué? La comunión en el cuerpo de Cristo. Esta palabra koinonía, yo sé que usted la ha escuchado, y no solamente tiene que ver con el hecho de cuando hay tacos, ¿verdad? No solamente tiene que ver cuando hay comida, sino puede haber koinonía sin comida, puede haber koinonía sin relajo, ¿verdad? Simplemente tiene que ver con esta actitud de compañerismo, este deseo de compartir, de estar juntos. Pero estar juntos no solamente implica que nos sentemos codo a codo, sino habla de esta
intencionalidad, de esta iniciativa de estar en una vida en comunidad, de vivir juntos, con todo lo que eso implica, ¿no? Con todo lo que eso implica. La gran tragedia de la iglesia de nuestros tiempos es que ha apostado por el individualismo. Es decir, ha apostado por el que cada individuo de alguna manera no es indispensable. Nadie es indispensable. Todos en la iglesia de Cristo son importantes, pero nadie es indispensable. De manera que si tú faltas, si tú no estás, si tú estás ausente, no es importante. No es una tragedia. Y en este sentido deberíamos de recobrar nuevamente una perspectiva bíblica acerca de lo que era importante para la iglesia del Nuevo Testamento. Para la iglesia del Nuevo Testamento, para la iglesia bíblica, era importante la comunión, la coinonía. Mis amados, la vida cristiana no se puede vivir en aislamiento. La vida cristiana no se puede vivir en soledad. Por eso ¿ha visto usted estas personas que dicen que pues tuvieron un llamado espiritual y se van y se apartan y se vuelven ermitaños, monjes y se aíslan de toda la vida y de todo el lugar y como que suena muy espiritual, ¿no? Como que suena muy elevado, ¿no? La gente que, ya no tiene contacto con la humanidad y se va a un lugar remoto y para llevar una vida de contemplación espiritual. Yo quiero decirle una cosa, si usted haya visto, el Señor tenía tiempos de intimidad y tiempos de soledad, pero también bajaba del monte. ¿Sí me explico? El Señor bajaba del monte y el Señor tenía comunión con el pueblo, el Señor estaba con la gente, el Señor estaba con sus discípulos y Él se deleitaba en eso también. También no voy a mentirle, también se hartaba en algún momento de la gente y también se cansaba de la incredulidad de sus discípulos. Porque la vida en comunidad es difícil. Por eso es algo que es bueno para ti. La vida en comunidad es necesaria porque te va a hacer madurar y crecer. ¿Sí me explico? Es como cuando usted está en casa. Ciertamente vivir en casa demanda ¿qué? Compromiso, demanda tener una actitud, una mentalidad de decir, no se va a hacer siempre tu santa voluntad, también tienes que aprender a ceder. ¿Verdad? Pero ¿qué es lo que nos une? ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos une? Si perdemos a Cristo en la unidad, ya no tiene caso estar aquí. Si Cristo no está en medio de la iglesia, no tiene caso estar juntos. Carlos H. Spurgeon decía, unidad en el error es unidad en la perdición. Pero si Cristo está ahí, tenemos que perseverar en la vida en comunidad. Yo quiero recomendarle un libro, quiero recomendarle un texto del teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer, que se llama, así, literalmente se llama Vida en Comunidad. Por cierto, tengo entendido que usted lo puede escuchar. Usted lo puede escuchar, Vida en Comunidad, nuestros audiolibros que tenemos en SoundCloud y en Spotify. Si no lo hay, pues me avisa para volver a subirlo, porque luego se me olvida. En fin, y Vida en Comunidad, el teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer recupera nuevamente a través de esta reflexión bíblica de lo importante que es que los cristianos, que los creyentes de Jesucristo, los discípulos de Cristo estén unidos, juntos, pero no solamente juntos en el sentido de estar congregados en un espacio geográfico, sino unidos en una mente, unidos en un corazón, unidos, porque podemos estar juntos y estar en discordia, podemos estar en el mismo lugar y estar peleándonos. Podemos estar juntos y realmente no estar en Cristo. ¿Me explico? La unidad apunta a algo más que solamente estar reunidos. Debemos de vivir nuestra vida cristiana en comunidad. El aislamiento del cuerpo de Cristo nos va a poner en peligro. Nos pone en peligro espiritual. Ojo, mucha atención. Esto es una clave fundamental para medir su pulso espiritual como cristiano. Si usted puede permanecer demasiado tiempo sin congregarse, probablemente usted no sea cristiano. Primera de Juan capítulo 2 versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, mas salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Eso qué significa?
Que cuando una persona deja de congregarse en un lado en particular, ¿ya deja de ser cristiana? No necesariamente, no necesariamente. Pero la realidad es esta: congregarse es una necesidad del creyente. Un verdadero cristiano necesita reunirse con otros cristianos. Eso es así. Esto es así. Esa es la base de la coinonía. Ahora, cuando usted se deja de congregar, se deja de reunir con otros creyentes, con todos los desafíos que eso implica, usted se pone en peligro espiritual. ¿Por qué? Porque se puede empezar a convertir en un monje cristiano. ¿No le ha pasado a usted? ¿Ha escuchado estos monjes cristianos de, no, yo voy a la iglesia, pero yo no hablo con nadie? Yo voy a la iglesia, pero yo voy a ver a Dios. ¿No le ha pasado? ¿No ha escuchado a esta gente que dice, yo nada más voy a la iglesia, pero yo no trato con nadie, yo nada más voy a ver a Dios? Está muy padre, pero déjame decirte una cosa: tienes que lidiar con la iglesia porque formas parte de la iglesia, y porque quien rechaza la iglesia está rechazando a la novia de Cristo. Y definitivamente quien rechaza a la novia de Cristo no puede ser cristiano. Esto es una cuestión muy importante. Amamos a los creyentes y debemos amar a la iglesia. La vida cristiana no se puede llevar en aislamiento, no se puede llevar en soledad. Llevarla de esa manera te pone en peligro espiritual. ¿Por qué? Porque cuando tú sola te determinas a decir, pues yo llevo mi lectura bíblica, yo llevo mi oración, ¿qué más te gusta que puedes hacer en soledad cristiana? ¿Qué más puedes hacer en soledad? Ayuno, ¿qué más puedes hacer? Oración, ya lo mencionamos, ¿qué más? ¿Qué más podemos hacer en soledad? Leer la palabra. Leer la palabra. ¿Qué otra cosa? ¿Podemos servir en soledad? No. No, ¿verdad? Porque pues ¿a quién servimos, verdad? ¿Podemos ministrar, pregunta doctrinal, ¿podemos ministrar la Santa Cena a nosotros mismos? No. ¿Por qué no? Porque bien dice la palabra, se reparte el pan. ¿Y a quién se lo repartiría? Pues sí, exactamente, ¿verdad? Exactamente. El ejercicio de la Santa Cena, el ejercicio de partir el pan en torno a la mesa, pues implica que hay comunidad, ¿no? Incluso la comunión nos lleva a buscar la corrección de nuestros pecados, a rendirnos cuentas mutuamente. La base de la coinonía, mis amados, es la salvación. Cuando no hay y esto es una cuestión que de verdad he llevado años este estudio y sigo hablando de lo mismo porque es un tema necesario. Hay una realidad, mis amados, en la iglesia y en el cuerpo de Cristo, y lo dice el mismo Evangelio. En el campo del Señor se reúnen las ovejas, pero también se reúnen ¿quiénes? Los cabritos. Sí, todo. ¿Verdad? Dice que en el mismo campo crece el trigo y la cizaña, ¿verdad? Y contrastan por su propia naturaleza, ¿verdad? Las ovejas no son cabritos y la cizaña pues no es trigo, ¿verdad? Contrastan por su naturaleza, aunque están propiamente juntos, pero no son lo mismo. La base de la coinonía, la base de la unidad y de la comunión cristiana es la salvación. Muchas veces los problemas que se suscitan en la vida de la iglesia, en problemas de comunidad, corresponden a dos cosas. Corresponden a que los que dicen ser creyentes no lo son, o corresponde a que los que se dicen ser creyentes son muy carnales. Eso fue lo que pasó en la iglesia de Corinto. Pablo dice a los corintios, ustedes son carnales. ¿Por qué? Porque, no porque sean carnales de eres mi hermano, sino, no es mi carnal, no. Sino eres carnal, ¿por qué? Pues porque le das de comer al Rottweiler llamado la carne. Entonces, cuando, lo que les platicaba hace ratito, ¿no? Cuando te dicen algo feo, pues te dicen rana y ¿qué? Pues brincas, ¿no? ¿Verdad? Te pisan los juanetes y pues tú le pisas también los callos, ¿verdad? Te pegan y pegas doble. Y así nos llevamos, ¿verdad? Como diría el viejo proverbio, nos picamos los ojos, ojo por ojo, nos quedamos ciegos y así andamos, ¿verdad? Tú me haces, yo te hago y así nos andamos, ¿verdad? Y eso habla de dos cosas, una de dos, o no somos salvos o somos muy carnales. Por eso la unidad es un síntoma de que estamos en Cristo. Cuando no pasa eso, es porque obviamente hay una situación de incredulidad
o hay una situación de carnalidad, ¿verdad? La base de la coinonía es la salvación. Una distinción clave y síntoma de la vida en Cristo es la necesidad y búsqueda de comunión. Ya lo mencionamos. La ausencia de dicha necesidad y la renuencia a dicha comunión es una alerta de falsa profesión de fe. Es decir, es el inicio de la apostasía. Y si usted sabe lo que es la apostasía, ¿no? La apostasía es el rechazo de la gracia de Dios. El rechazo deliberado y consciente de la gracia de Dios. ¿Y sabe dónde empieza? Cuando usted rechaza la comunión con otros creyentes. Así de simple y de sencillo. Y es muy doloroso, ¿eh? Es muy doloroso. Por eso nosotros debemos de tomarnos siempre el pulso espiritual. Ir a la palabra, examinar nuestro corazón, dejar que el Espíritu Santo nos examine, porque podemos autoengañarnos. Mis amados, cuando nos congregamos, nosotros no le estamos haciendo un favor a nadie. Realmente nosotros somos los que estamos siendo bendecidos. El compañerismo cristiano nos cuida, nos protege de nosotros mismos. Una práctica de coinonía en la iglesia, por el amor y el servicio sacrificial de unos y a otros. Es decir, yo cuando me reúno con otros cristianos, ¿qué es lo que estoy buscando? Por allá atrás, cuando nos reunimos con otros cristianos, ¿qué es lo que estamos buscando? Pues estamos buscando un fin común. ¿Cuál es ese fin común? Conocer la palabra. Ok, pero ¿en qué beneficia? Lo estoy diciendo, o sea, no me lo tomen a personal. O sea, ¿en qué nos beneficia a nosotros que tú estés aquí? ¿O en qué les beneficia a ustedes que yo esté aquí? ¿Afectamos a la iglesia cuando no estamos? ¿No? Sí, Sí, ¿por qué? porque debemos de estar congregados, debemos estar juntos, unidos. ¿Por qué? Pues porque a Cristo así los maneja. Pero, ok, ¿Dios deja de ser Dios porque no me congregue? Él no. Pero ¿Él es afectado porque no me congregue? Él no, pero nosotros... Exacto, por eso es a lo que quiero llegar. ¿Afectamos o no afectamos a nuestra congregación, a nuestros hermanos cuando no nos congregamos? ¿No los afectamos? ¿En qué sentido los afectamos? ¿Cómo los afectamos? En que estamos aislados y no debemos estar. Ok, nos aislamos, pero ¿en qué más? ¿En cómo nos afectamos cuando no estamos juntos? ¿Qué suele pasar? En que no podemos orar o no podemos escuchar. Pues nos volvemos, o sea, insisto, nosotros nos volvemos egoístas, ¿verdad? Una de las cosas que fomenta la falta de comunión, ¿verdad?, es el egoísmo. ¿Y qué es el egoísmo? Por definición. ¿Es qué? Amor propio, ¿verdad? Todo se trata de mí, de yo soy la última coca del desierto y el universo gira alrededor de mi ombligo, ¿verdad? ¿Mis qué? Yo me preocupo por mis necesidades, yo me preocupo por mis problemas, yo me preocupo solamente por una persona y esa persona soy yo. Pero cuando usted se congrega, usted está en un serio dilema, porque usted también tiene que involucrarse en las vidas de los demás. ¿Por qué cree que a la gente no le gusta? Pues porque no es fácil. Es más, bueno, le voy a poner un ejercicio muy simple. Aprenderse el nombre de otras personas. ¿Eso cuesta trabajo? ¿Por qué? Porque cuando tú no te aprendes el nombre de una persona es porque ¿qué? No es importante, ¿verdad? Se siente feo, ¿verdad? Ella, no es cierto, no te reconocí, nada más es por el... Es que te cambias el look por eso, ¿verdad? Es mi memoria, no la tuya. Pero ciertamente, ¿qué pasa cuando a ti te llaman por tu nombre? Cambia tu actitud, ¿verdad? Dices, oye, sí se acordó de mi nombre, ¿verdad? Oye, cuando conocen el nombre de tus hijos, cuando saben cómo estás, ¿verdad? Cuando conocen tus problemas. Por eso estas congregaciones multitudinarias, que no quiero decir que estén mal, pero fomentan una congregación masiva donde, ¿cuál es el tipo de relación que puede haber? ¿Se conocen por nombre? ¿Se conocen sus situaciones? No lo sabemos, ¿verdad? Pero es difícil. ¿Por qué? Porque implica ¿qué? Juntarse, estar juntos implica ¿qué? Compromiso, implica sacrificio, ¿verdad? Porque así como hay personas bien lindas, también hay personas bien difíciles. Bien difíciles. Y es ahí donde entra el sacrificio.
Cuando nos congregamos, mis amados, estamos participando, estamos bendiciendo a otros con amor sacrificial. No estoy pensando en mí solamente, estoy pensando en ti. ¿Me explico? Si tú no estuvieras aquí, ¿realmente se resiente la ausencia? Y no solamente porque es una silla, ¿no? O se ve más lleno, no, sino porque te bajonea, te deprime. ¿Me explico? Porque te preocupas, dices, ¿qué pasó con esa persona? ¿Me explico? Entonces, en este sentido, la coinonía es muy importante porque nos confronta con nuestra necesidad de amor y servicio por los demás. Cuando tú estás solo, no tienes a quién servir. Y cuando tú estás solo, no tienes a quién amar nada más a ti mismo. Y no puedes crecer y madurar correctamente como creyente. ¿Me explico? Vamos a hablar de una de estas cosas y vamos a ver una lista. Fíjese, esto está muy interesante. Vamos a ir a las Escrituras. Así que espero que las haya traído usted también ahí en casita. Espero que usted también esté con las Escrituras, porque vamos a ver los mandamientos para vivir en comunidad como iglesia. Vamos a ver los mandamientos para vivir en comunidad como iglesia. ¿Está listo? ¿Está lista? Sí. Otra vez. ¿Estamos listos? Sí. Eso, muy bien. Sí, ¿verdad? Porque acá nos están escuchando decir, ay, pues va a estar solo el hermano, ¿no? Aquí hay vida en comunidad. No, pero sí se escucha más. Sí, ¿verdad? Sí se escucha. Lo que se escuchen más, ¿verdad? Vamos a ver los mandamientos para vivir en comunidad. Para vivir en comunidad. Primeramente, ¿usted cuál cree que es el primer mandamiento para vivir en comunidad? Amarás a tu prójimo. Pues sí. O sea, básico, básico, ¿verdad? El Señor le preguntaron en algún momento, le preguntaron a un escriba para tentarle, Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y cuando tú amas a tu prójimo y cuando tú amas a Dios, obedeces las Escrituras. Pero el primer mandamiento para vivir en comunidad es amarnos. Y fíjate, una clave de lo que tú vas a encontrar en los mandamientos de vivir en comunidad es de que se trata de los unos y los otros. Esto es un patrón que tú vas a ver constantemente en aquellos que viven en comunidad. ¿Verdad? Dice, amaos los unos a los otros. Es decir, pues tiene que ser recíproco, ¿verdad? Pero tú tienes que amar aunque no te amen, ¿verdad? Es un llamado para todos. Es un llamado para todos. Amaos los unos a los otros. Vamos a ver, acompáñame por favor a Romanos capítulo 12, versículo 10. Romanos 12, versículo 10 dice lo siguiente. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Romanos 12:10. Más adelante, Romanos 13:8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Me explico? Vamos más adelante, Primera de Juan, vamos a las últimas cartas, casi por Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11. Primera de Juan 3:11, dice el texto, porque este es el mensaje que habéis oído ¿desde dónde? Desde el principio, que nos amemos unos a otros. Unos a otros. Más adelante, en el versículo 23, dice, y este es que su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha
mandado. Vamos más adelante, capítulo 4, versículo 7, que dice, amados, amémonos, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, el primer mandamiento para vivir en comunidad es, ¿cuál es? Pues amarnos, ¿verdad? Pero amarnos no solamente tiene que ver con una situación de besito, abracito y ya. No, o sea, habla de una actitud de buscar el bien del otro. El amor implica eso, buscar el bien del otro. Y el bien del otro solamente puede estar en Jesucristo. Entonces, el amar nos lleva a un compromiso mucho más alto de lo que va a desarrollar también estos mandamientos. Entonces dijimos que el primero es ¿qué? Amarnos, ¿verdad? Amarnos. ¿Qué otra cosa? Pues bueno, primeramente también vivir en armonía, ¿verdad? Porque si decimos que nos amamos, pues se tiene que manifestar a través de una vida en armonía. Romanos capítulo 12, versículo 16. Romanos 12, 16, dice el texto. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. O sea, bájale la espuma a tu chocolate, aquí todos somos iguales, no le pongas tanta crema a tus tacos, relájate, ¿no? O sea, vamos a vivir tranquilos, ¿no? Vamos a vivir bien, ¿verdad? Vamos a Romanos 15, 5. Dice, pero el Dios de la paciencia, porque verdaderamente nos hace falta a veces, el Dios de la paciencia y de la consolación, os dé que entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Para qué? Unánimes, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que vivir en armonía para poder agradar al Señor. Más adelante vamos a la carta de Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 5 versículo 26. Hoy vamos a hacer mucho ejercicio bíblico. Gálatas capítulo 5 versículo 26 dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Si te das cuenta lo que está diciendo el mismo argumento, pero en un sentido negativo, ¿verdad? Está diciendo, no te creas más de lo que eres, no te vanaglories, no busques irritar al otro, no se irriten mutuamente, no se envidien mutuamente, ¿verdad? Vivamos en armonía unos con otros. Entonces, es muy importante, si queremos nosotros aprender a vivir en comunidad, pues tenemos que vivir ¿en qué? En armonía, ¿verdad? ¿Qué leímos hace ratito cuando iniciamos el servicio, verdad? Leíamos el Salmo 133 que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y la armonía incluso suena como una palabra musical, ¿no? ¿Usted ha escuchado de la melodía y la armonía, verdad? Musical. Pues eso es, cuando usted escucha música, pues usted escucha que algo está que en conjunto, ¿verdad? En orden, los instrumentos se conjugan, cada uno toca a su tiempo, lleva lo suyo, pero no se rivalizan, no resalta uno más que el otro. Todos trabajan para crear una armonía, una melodía. ¿Me explico? Entonces, así debe de ser la conducta y la vida del cristiano, ¿verdad? En todo nuestro caminar que hemos tenido ahorita en este tiempo como fundamentos de la fe, ¿verdad? En nuestro estudio, hemos estado en ¿qué? En perfecta ¿qué? Armonía, ¿verdad? Porque estamos en torno a ¿qué? A Cristo, a su palabra, y cuando estamos en eso, ¿cuál es el problema? No. Pero si estamos juntos y nos decimos cristianos y empieza a haber falta de ¿qué? De armonía, pues algo como que ahí no está cuajando, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver también otra actitud muy importante de los mandamientos de vivir en comunidad. Recibirse los unos a los otros. Romanos capítulo 15, versículo 7. Romanos 15, versículo 7, dice el texto. Por tanto, recibíos ¿qué?
a vosotros. Como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. ¿A qué se refiere con recibirse? Pues simple y sencillamente que estemos abiertos, ¿verdad? Estemos abiertos a aceptar, a recibir, ¿verdad? Esto es, ojo, no está hablando de una tolerancia con el pecado, ¿verdad? Sino habla de una actitud de amor, ¿verdad? De como Cristo nos recibe y nos ama, así es una expresión de amor. Nosotros también recibimos, ¿verdad? Cada vez que alguien viene, está aquí, lo recibimos con amor, ¿verdad? Cuando alguien va a tu casa, lo recibes con amor. Cuando alguien, me explico, esta recepción habla de esta apertura, de tener el corazón abierto, literalmente, para amar y recibir en tu corazón a alguien. ¿No te pasa que cuando amas a alguien te preocupas por él? Sí. ¿Verdad? Entonces, eso implica que recibiste a alguien. No solamente en un sentido emocional, espiritual, sino también literal. Nosotros todos los miércoles somos recibidos en el amor del Señor y somos bendecidos en este ejercicio. Más exactamente, y bien, no, hasta ya casi nos malcrían, ¿verdad? Tanto amor que nos dan, ¿verdad? Romanos 16:2. Fíjate, esto muy interesante, lo vamos a mencionar también más adelante. Dice, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Está hablando de ¿quién? De alguien, ¿verdad? Y en particular está hablando de, vamos al contexto, versículo anterior, versículo 1. Pablo está escribiendo esta carta y dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es ¿qué? Diaconisa de la iglesia en Cencrea. Acuérdese de esta hermana Febe porque vamos a hablar de ella más adelante cuando hablemos acerca de los diáconos, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de los diáconos y Febe juega un papel muy importante porque nos va a hablar acerca de esta participación femenina. ¿En qué cosas sí participa y en qué cosas no puede participar, ¿verdad? Nuestras hermanas en este aspecto. Pero vamos a ver que la diaconisa Febe, pues no era ¿se le trató mal? Pablo le dijo, póngala, me la sientan hasta atrás. No, era una mujer de ¿qué? De una distinción específica, era una mujer importante. Si usted observa el texto, Pablo la recomienda. ¿Dónde está la misoginia de Pablo? Yo he escuchado autores decir que Pablo era un misógino, recalcitrante y que odiaba a las mujeres. Yo no sé tú, pero aquí yo no veo que está odiando a la mujer. La recomienda, es más, hasta la pone como ejemplo, ¿verdad? Dice, hermana Febe, que es diaconisa, dice, recíbanla. Si ella va con ustedes, recíbanla en el Señor. Recíbanla, porque es digno de los santos. O sea, es una actitud, recibir a otros creyentes, ser hospitalarios, es una actitud de cristianos. Y dice, porque ayúdenla en lo que necesite. Ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Wow, esto es un versículo extraordinario que nos habla del carácter de Pablo, del carácter cristiano, del rol de la mujer, pero sobre todo nos habla de este mandamiento de recibirse los unos a los otros, ¿verdad? Recibirnos. Muy bien, vamos a hablar también acerca de otra cosa en la que no va a haber muchos amenes, ¿verdad? Vivir en comunidad es un desafío. ¿Por qué? Porque así como nos deleitamos en las cosas buenas y positivas, también tenemos que lidiar con las cosas ¿qué? Difíciles, complicadas. Y cuando vivimos en comunidad tenemos que estar acostumbrados a lidiar con una cosa. Los que estamos en comunidad debemos de recordar una cosa. Somos todavía pecadores. Y todavía, como cristianos en comunidad, lidiamos con el pecado. Y vamos a seguir pecando. La armonía se va a mantener en la medida en la que nosotros hagamos lo correcto. El verdadero amor, mis amados, corrige. El verdadero amor confronta. El verdadero amor amonesta. El verdadero amor exhorta. Si alguien no te ama, como dice amarte, porque yo puedo decir que te amo mucho,
Pero si a la luz de la Escritura no te corrijo en tu pecado, y yo no te puedo corregir, pero te puedo animar a la santidad, oye hermano, estás mal en esto. No estamos haciendo los mandamientos de vivir en comunidad. Observa el texto acerca del mandamiento de amonestarnos unos a otros. Romanos 15:14. Usted puede decir, oye, como que no salimos de Romanos. No, Romanos tiene un testimonio. Fíjese, esto es un dato muy importante doctrinal. Las cartas de Pablo, Pablo en su mente, en la mente brillante que Dios le dio, Pablo escribe sus cartas, las cartas paulinas, y usted va a ver que las cartas paulinas se dividen en dos partes. Primera es la parte doctrinal y después la parte práctica. Por eso usted va a ver que, por ejemplo, la carta a los Romanos tiene 16 capítulos. De esos 16 capítulos, los primeros 8 nos van a hablar del proceso de la salvación. Pero a partir de los siguientes capítulos, del 9 en adelante, nos va a hablar de cómo ese efecto de la salvación, cómo la practicamos. ¿Verdad? Y eso es lo que, dese a la tarea de revisar las cartas paulinas y vea que Pablo, la primera mitad, siempre nos va a hablar de asuntos doctrinales y después nos va a hablar de asuntos prácticos. Muy importante esto. ¿Por qué? Porque pues, está muy padre la enseñanza, pero si no la ponemos en práctica, pues no tiene ningún caso, ¿verdad? Entonces va a decir aquí, Romanos 15:14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, de todo conocimiento, de tal manera que podéis, ¿qué? ¿Otra vez? ¿Que podéis, qué? Amonestaros los unos a los otros. Es decir, si tú estás en Cristo, si tú realmente tienes la mente de Cristo, si tú estás en la palabra, si el Espíritu Santo vive en ti, tú puedes amonestar a tu hermano o a tu hermana. Y amonestar no quiere decir que le vas a estar echando habladas, no, simplemente es confrontar con amor. Se requiere la gracia del Espíritu Santo para hacer esto. ¿Sí me explico? Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3:16. Dice el texto: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos, ¿qué dice? Unos a otros, en toda sabiduría. Esto es muy importante, mis amados, porque no se puede amonestar entre hermanos, no se puede buscar el bien común de mi hermano o de mi hermana, cuando la palabra de Cristo no mora en abundancia con nosotros. Donde la palabra no está presente, cuando tú amonestas a otro, ¿qué crees que va a pasar? Pues se van a enojar. ¿Por qué? Porque la palabra de Cristo les importa 3 rábanos. Pues es la verdad. O sea, si yo confronto a alguien, le digo, oye, la palabra de Dios dice esto, pero la palabra no le importa, ¿qué va a hacer? Se va a reír en mi cara. Le va a importar muy poco. ¿Por qué? Porque la palabra no es importante para esa persona. Fíjate lo que te voy a decir, esto es muy importante. Y yo he recibido la bendición y la exhortación de los santos, y no porque yo soy una extraordinaria persona, sino porque a mí cuando me dicen a la luz de la Escritura, ¿le estás regando en esto? Tú dices, sí, amén. ¿Por qué? Porque me estás exhortando, ¿qué? Con la palabra. Si yo te digo algo fuera de la palabra, mira, tírame a loco. Pero si yo te estoy diciendo algo para tu bien, que está fundamentado en la palabra, tú tienes que decir, sí, amén. Que el justo me corrija será un favor, dice el salmista. La reprensión edifica. La reprensión edifica. ¿Por qué? El mismo David en el Salmo 19 dice, preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. O sea, si tú no estudias la palabra, ¿cómo vas a saber lo que está mal en tu vida como cristiano? Pues no. Insisto, por esa misma razón, entre cristianos nos podemos amonestar con la palabra. ¿Por qué? Porque si yo te digo, May, esto dice la palabra del Señor, ahí estás regando. Entonces, sí, tienes razón. Y probablemente, así como que no vas a decir muchos amenes, ¿no? Así como... Y probablemente faltes 1 o 2 sesiones, pero vas a decir, sí, la verdad, el Espíritu Santo te va a hablar.
¿Me explico? Y probablemente te esté hablando ya cuando yo te voy a hablar contigo. Porque si el primero que te amonesta y te hace sentir incómodo es el Espíritu Santo. Sí. Y nada más el hermano va a venir a hacer la labor del Espíritu Santo. ¿Qué hizo Natán con David? ¿Me explico? ¿Qué es lo que hizo Pablo con Pedro? Le dijo, Pedro está siendo hipócrita. Porque Pedro, pues cuando venían los gentiles, se levantaba de la mesa y se hacía el tontito por allá, ¿verdad? Porque no quería comer con ellos. Y Pedro le dice, no, vente para acá, papacito. Todos somos iguales en Cristo. O sea, no estés haciendo diferencias. Y vamos a ver que Pedro después en su segunda carta dice, nuestro amado hermano Pablo. ¿Eso qué significa? Que recibió la reprensión. ¿Verdad? Cuando tú vives en aislamiento, ¿quién te amonesta? Pues no. ¿Y sabes por qué la gente se aísla? Porque no quiere ser amonestada. ¿Sabes por qué la gente crea divisiones? Porque no les gusta ser confrontados con la Escritura. Y por esa razón estamos aquí. Esa es la verdad. Cuando la Escritura habla, incomoda. Y porque tenemos el mandamiento de vivir en comunidad, nos llama a amonestarnos los unos a los otros y nos edificamos. Nos edificamos. O sea, es de bendición. A mí hay hermanos que me escriben y me dicen, hermano, esto me dicen algo, ¿no? Y me dicen base bíblica. Yo digo, pues tienes razón, hermano, sí, tienes razón. ¿Me explico? Entonces, esto es una cuestión importante. Debemos amonestarnos. Otro mandamiento acerca de vivir en comunidad. ¿Ya se aburrió? No. Es preocuparse los unos por los otros, ¿verdad? Si te amonesto no es porque tenga ganas de ¿qué? Iba a decir otra palabra. De molestarte. No tengo ganas de fastidiarte. No tengo ganas de darte lata. Lo hago ¿por qué? Pues porque te amo, porque me preocupas y porque lo que estás haciendo o cómo estás viviendo o algo que tú estás haciendo que no te das cuenta está afectando a otros, te está afectando a ti, está ofendiendo al Señor y está atentando contra la vida, la sana vida de la iglesia. ¿Me explico? Primera de los Corintios 12:25. Primera de los Corintios 12:25. Dice el texto. Para que no haya, ¿qué? Desaveniencia en el cuerpo. ¿Qué es una desaveniencia? ¿Desacuerdo? Pues sí, ¿verdad? Un desacuerdo, ¿verdad? Pues para que no haya, ¿qué? Pues, malos entendidos, exactamente, ¿verdad? Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que que los miembros todos, repite conmigo, los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Voy a leer un versículo antes. Fíjate lo que está diciendo. No, lo voy a leer desde el 22. ¿Va? Desde el 22. Antes, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más ¿qué? Necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Mis amados, y esto es algo que yo creo que es sano. Yo no puedo entender que una persona vaya y se congregue a algún lado e ignore la vida de los demás. No lo puedo entender. Porque tú nada más estás yendo para satisfacer tu necesidad religiosa. O sea, ¿cómo se llama el hermano o la hermana? No sé. O probablemente sepa. Está casado, está casada, está soltero, está viuda, tiene hijos, en qué trabaja. No es para saber el chisme.
¿Tiene trabajo? ¿No tiene trabajo? ¿Está, que está enfermo? ¿Qué falta? ¿Qué pasa? ¿Qué necesita? Si falta, ¿alguien le habla? Si está enfermo, ¿quién ora por esa persona? Si está viviendo de una manera que deshonra a Cristo, yo no puedo agarrar y decir, no, es su problema. Allá él, allá ella. Yo no me voy a meter, no es asunto mío. No, nos preocupa. Nos preocupa. Me explico. Pablo le dice, por ejemplo, a los Corintios, primero a los Corintios capítulo 7, les habla, capítulo 5, 6 y 7, está hablando principalmente de un asunto que va a surgir en la iglesia de Corinto. Había un sujeto que estaba viviendo con su madrastra, que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Incluso Pablo dice, pecado que ni siquiera los gentiles cometen. Ni siquiera los inconversos ni hacen eso todavía. ¿Y saben qué hacen los creyentes de Corinto? Nada. No hacían nada. Es más, dice que hasta se jactaban de ello. No les importaba. Y les decía, ustedes están mal. Porque si ustedes dicen que aman a Cristo y aman a ese hermano, tienen que tratar con ese hermano. Si nosotros realmente dijéramos que amamos a la iglesia, tenemos que amonestarla. Hoy en día, en nombre del amor, toleramos muchas cosas que son intolerables y por eso la iglesia está como está. No hay bendición. No puedes esperar la bendición de Dios, ni puedes esperar que haya comunión cristiana sana. ¿Sabes por qué? Y yo quiero pensar, yo quiero que tú pienses conmigo de una manera bíblica, ¿sale? ¿Por qué crees que los corintios toleraban a ese hermanito que estaba viviendo de esa manera? ¿Por qué crees? Porque no le importaba. No les importaba, pero también ¿por qué? ¿Qué más crees? ¿Por qué ignoramos el pecado de los demás? No se quieren meter en problemas. No nos queremos meter en problemas, ok, pero también ¿por qué? Porque no hay amor en el prójimo. Eso está implicado, no hay amor, pero también habla de una cosa de nosotros mismos, ¿verdad? ¿Por qué nosotros no confrontamos a otros? No nos dedicamos, o sea, no buscamos la santidad de nuestros hermanos. ¿Por qué? Hoy en día cualquier hermano que hace eso le llaman hipócrita, le llaman legalista, le llaman fundamentalista, chismoso. ¿Tú qué te metes? ¿A ti qué te importa? Dios nos llamó a amar. ¿Tú quién te puso a ti para juzgar? Pues yo no sé, pero Pablo está aquí vuelve al punto, Dios nos ha dado discernimiento, ¿sale? Te voy a decir una cosa, ¿sabes por qué la iglesia de hoy no confronta los pecados de su prójimo? Número uno, porque no le ama, pero ¿sabes por qué? Porque también está en pecado. Y porque evidentemente, pues, no te confronto yo a ti, tú no me confrontas a mí, pues mira, yo hago como que no veo los tuyos, tú no ves los míos, y pues así nos vivimos, ¿no? En el chapopote, aquí como, perdóname la expresión, aquí nos andamos nadando como puerquitos en el lodo, y pues, estamos bien, ¿no? Esa indiferencia es seria. Esa indiferencia es seria porque si no te importa a ti el pecado, pues no te importa ni el tuyo ni el de nadie. O sea, puedes vivir en el lodo sin conciencia. Eso es un asunto serio. Muy serio. Porque implica que probablemente no hemos nacido de nuevo. Si no te incomoda el pecado, es porque amas el pecado. Hoy estaba leyendo una frase muy interesante, ¿no? Creo que un pastor la dijo así. No me acuerdo ahorita la cita, pero no es mía. Decía, hay muchos cristianos que se la pasan quitando las telarañas de su corazón. Y está bien. Pero yo me pregunto, ¿y por qué no matan a la araña? ¿No? Sí, para que se acabe todo. Pues sí, ¿verdad? Te la vives quitando las telarañas. Pues mata de una vez a la araña. De una vez, de un zapatazo y ya estuvo, ¿no? Otra parte importante de la vida en comunidad, ¿verdad? Es preocuparse, servirse los unos a los otros. ¿Verdad? No servirse de los demás, eso claro, no es servirse de los otros, ¿verdad?
preocuparnos, ¿verdad? Por los demás. Ya lo mencionamos como el cuerpo. Yo me preocupo por mi mano, ¿verdad? Porque mi mano derecha pues se preocupa por la izquierda y pues así todos estamos, pues, si me lastimo acá, pues estamos todos en lo mismo, ¿no? Otra parte importante del mandamiento de vivir en comunidad tiene que ver con servirnos los unos a los otros. Gálatas capítulo 5, Gálatas 5:13. ¿Ya se aburrió? Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad, ¿para qué? Como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Acompáñame también, más adelantito, Primera de Pedro capítulo 4, Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10, dice el texto. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Eso qué significa? ¿Qué dijimos? Si nosotros somos cristianos, debemos congregarnos, debemos estar unidos en comunión. Ahora, ¿en soledad podemos servirnos? Pues yo nada más me sirvo a mí mismo, ¿verdad? No puedo servir a otros. ¿Por qué? Porque estoy solo. Cuando estamos nosotros en comunión, podemos servirnos y debemos servirnos los unos a los otros. Yo no debería ir esperando, esto es una regla fundamental y creo que lo he dicho muchas veces. Yo no debería reunirme en una iglesia esperando a ver qué voy a recibir, sino yo debería reunirme con la expectativa de qué es lo que voy a dar. ¿Qué estás dándole a la comunión de los santos? Porque si tú nada más vas a servirte, ahí estás yendo con una actitud que no sirve. ¿Me explico? Sí. Yo tendría que ir no a ver qué la iglesia me va a dar. ¿Sabes cuántas veces he escuchado eso? Es que voy a la iglesia, pero el pastor no me saludó. Es que voy a la iglesia, pero mira, yo bien no lo conecté, pero si no, ya le vi que aquí me está empezando a echar de, ya me voy a dormir. O sea, yo he escuchado cosas de, es que voy porque ahí hay buena música. Voy porque hay muchos jóvenes. Voy porque los chavos, ¿no? Dicen, ay, es que voy porque pues hay chavas, ¿no? Voy porque nadie dígame, ¿no? O bueno, no quiero Voy porque, ¿qué más te gusta? ¿Qué más? Hay comida. Hay comida, ¿verdad? Ajá, hay reuniones. Me celebran mi cumpleaños. Voy porque hay actividades. Es más, yo he visto y sé de iglesias. Después de nuestra breve interrupción que tuvimos hace un momento, pues retomamos aquí nuestra transmisión y estamos hablando acerca de los mandamientos de vivir en comunidad. Y recordamos que el servicio es muy importante, ¿verdad? Debemos servirnos los unos a los otros. No servirnos de los demás, sino servirnos los unos a los otros. Me encanta lo que dice Primera de Pedro 4:10, lo estábamos leyendo hace un momento. Dice, cada uno, es decir, es una responsabilidad personal según el don que ha recibido. El don es el regalo, ¿verdad? Lo que Dios te ha dado. Ministrelo a los otros. Ministrar, el ministro, no es el señor de corbata y saco que te regaña todos los domingos. El ministro es el siervo. Un ministro es un siervo. Entonces, cuando dice ministrelo a los otros, pues es compártelo, dalo a los demás. Si Dios te dio algo, no es para que... ¿Me explico? O sea, si el Señor, y te lo digo no como vanagloria, te lo digo por una simple y sencilla cuestión de, yo es algo que yo me aplico a mí mismo. Si a mí me llaman y me dicen, oye, ¿puedes venir a predicar? Pues no sé si quiero. ¿Tengo que? Quiero hacerlo. Dios me dio algo y me lo dio de gracia. Yo tengo que estar ahí. ¿A qué hora? A la hora que sea. ¿Dónde? Hasta donde tenga que ir. ¿Me explico? ¿Me doy a entender? ¿Por qué? Porque soy siervo. Yo tengo un patrón. ¿Me explico?
Otro mandamiento importante en la vida en comunidad es ayudarnos con nuestras cargas. Con esto no se preocupe, usted no va a tener que cargar el tripié, ¿verdad? No tiene que cargar la bolsa de nadie, a menos que sea necesario, ¿verdad? Uno de los elementos fundamentales, ¿verdad?, de este amor y de esta búsqueda de servicio, pues es que queremos ayudar, ¿verdad? Echarnos la mano. ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? Gálatas 6:2, ¿verdad? Dice que debemos nosotros sobrellevar las cargas los unos de los otros y así cumplimos la ley de Cristo, ¿verdad? Gálatas 6:2 dice el texto. Sobrellevad, es imperativo, no es una sugerencia, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Alguien podrá decir, oye, pero son tus problemas, no los míos. ¿Yo por qué tendría que ayudarte? ¿No le han presentado a usted las cargas de otra persona? No, usted, alguien se ha acercado, oye, mira, estoy pasando por esto, dame un consejo, o oye, ¿me puedes ayudar con algo? Mira, tengo esta necesidad, o préstame esto, o échame la mano con esto, me cuidas a mis niños, me explico, las cargas, las necesidades, o me puedes acompañar a esto, o me explico, una carga que es algo que representa, ¿qué? Peso, agobio, cansancio, ¿verdad? Sobrellevar, pues implica que, pues, tú le cargas de acá, yo le cargo de acá, y ahí vamos, ¿no? Y incluso tú me puedes ayudar con la mía, yo te ayudo con la tuya. Nos ayudamos, porque dice, no solamente sobrelleven los que la llevan más pesada, sino sobrelleven cada uno sus cargas mutuamente, y así estamos cumpliendo la ley de Cristo, ¿de qué? De amarnos. También es dejar las cargas que traemos aquí y salir libres, ¿no? Claro. Pero hay veces en las que, independiente, por ejemplo, ¿cómo sería? Yo quiero que ustedes me expliquen esto. A ver, ya, vamos a llegar a un punto práctico. ¿Cómo sobrellevas? Dame un ejemplo de sobrellevar las cargas los unos de los otros. De este lado, ¿cuál sería una sobrellevar una carga? Escucharlos. Ok, escucharlos. Y pues darles una palabra, o sea, como de aliento, pero sobre todo orar. Ok. Otra parte, ¿qué sería acá? A ver, Brenda, para que no te duermas. ¿Qué sería práctico sobrellevar la carga de otra persona? Ayudar. Quien necesita dinero, ayudarlo, ¿no? Es ayudarlo, apoyar a otros hermanos. ¿Cómo? ¿Pero cómo? Un ejemplo, algo que se te ocurra. ¿Cómo? Tiene necesidad de hambre, entonces yo tengo que hacer lo posible porque el hermano, pues en lo que a lo mejor te está pasando por algo, no tiene empleo, vamos a decirlo, entonces yo le comparto de mi comida, claro, le llevo despensa, o me organizo con los hermanos. Un ejemplo práctico, ¿Qué vamos a hacer? Ok. De este lado, a ver. Yo creo que también cuando traes alguna carga de enfermedad. Ok, ¿Cómo sería una ayuda práctica, sobrellevar una carga de tu hermano? Pues no sé, acompañarla al médico. Ok. Compartirle mis medicamentos. Sí, ¿verdad? Ok. Me explico, esas situaciones que vivimos todos los días. Tuvimos una situación en la semana. Un hermano que nos decía, oye, en tu apoyo para una consulta, para un doctor, y pues dices, pues yo no soy doctor, si estudiara medicina, pues estaría ahí, ¿no? Digo, bueno, ¿qué hago, no? Te ofrezco lo que tengo, ¿no? Y dije, mira, háblale a este doctor, dile que hablas de mi parte, él me conoce, no te va a cobrar. Ya no supe en qué quedó ese asunto, ¿no? Pero a lo que voy es a esto, pues te comparto lo que tengo, ¿no? Me explico, ese es el punto, todos los días vivimos la posibilidad de ayudar con nuestras cargas mutuamente. La pregunta es, ¿lo hacemos? ¿O nos... No, ¿para qué me meto? No, yo tengo lo mío, si con lo mío apenas si puedo. ¿A mí quién me ayuda? ¿A mí quién me ayuda con mi cruz que me toca cargar?
¿A mí quién me ayuda con mis problemas? ¿A mí quién me comparte medicina? ¿A mí quién me acompaña a la consulta? ¿A mí quién me da de su despensa? Somos así. Somos así. Sí. Es por eso que la vida en comunidad cuesta. Porque para las personas, no sé qué verbo usar que no sea demasiado agrio, mezquinas, miserables y egoístas, porque eso es lo que son, que solamente piensan en ellos, yo, ¿quién ve por mí? Mi. Pues sí. Porque hasta a veces, hasta orar por otros se nos olvida. O sea, ¿por qué? Porque no le damos importancia, A mí una vez me pasó algo así muy literal. Yo fui a pedir una oración y me dijeron que no. Yo llegué y le dije, ¿puedes orar por mí? Yo la verdad me sentía muy mal. Sentía como, yo me imagino que tuve ansiedad, no lo sé, en realidad, porque era algo así muy, muy fuerte que tenía. Y me dijo ella, no, ahorita que venga mi mamá. Pero así literal me contestó la hermana que no. Desde ahí así como que dice, no. Y tú dices, bueno, ¿qué tanto te puede costar orar? Pero así me dijo, así. O sea, no. ¿qué tanto te puede costar? O sea, ¿qué te va a quitar? ¿3, 5 minutos? O sea, o sea, ahí es donde te das cuenta de que estamos en otro canal. ¿Me explico? Estamos en otro canal. ¿Me explico? Entonces, en este sentido tenemos que caminar sobrellevando las cargas los unos de los otros. ¿Es difícil? Sí, claro. ¿Es pesado? Sí, por supuesto. Son cargas. Si fueran plumas, pues ahí diría sobrellevar las plumas de los otros, pero no, son cargas, pesan, duelen, cuestan, te vas a astillar. Pero ¿sabes qué? Hoy sí, como dice un buen mexicano, hoy por ti, mañana por mí. Y no lo deberías de hacer esperando retribución, sino simple y sencillamente porque Cristo carga las tuyas. ¿Me explico? Otro mandamiento acerca de la vida en comunidad tiene que ver con ser pacientes, amables, perdonarnos los unos a los otros. Amén. Amén. ¿Verdad? Ahí siempre batallamos, ¿verdad? Con la paciencia, con ser amables, ¿verdad? Con perdonarnos. Esa parte siempre nos cuesta trabajo porque somos personas que tendemos a la amargura, tendemos al resentimiento, nos inclinamos por el odio, ¿verdad? Ahorita que estoy viendo una referencia de la cultura pop, ahorita que estoy viendo a Star Wars, estoy repasando la capítulo, es que Star Wars es creo que es el 5 me parece, el Imperio Contraataca. Y está Luke entrenando con Yoda y le dice, pues ten cuidado del lado oscuro, ¿no? Dice, el lado oscuro es más fuerte. Dice, no, es más fácil, más seductor. Sí, es más fácil, más seductor, es más rápido. Por eso parece más poderoso, pero no es así, ¿verdad? Efesios capítulo 4. Gálatas, Efesios capítulo 4. Versículo 32 dice el texto. Voy a leerlo desde el 31, ¿va? Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Eso lo deberíamos poner en la lista ahí, ponlo ahí en el negocio, ponlo en el negocio, ahí en el baño, ahí donde, para que cuando vayas a respirar 10 veces, así de, quítense de vosotros toda amargura. Sí, ¿verdad? Antes, es decir, antes de que estés lidiando con todo eso, dice, sed benignos, ser buenos. ¿Qué dice? Unos misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Cómo? ¿De qué manera? Como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Y cuando tú ves el modelo de perdón de Cristo, pues estamos nosotros en otro nivel, ¿verdad? El Señor dijo, bueno, le pregunta a Pedro, ¿no? Muy misericordioso, Pedro, muy
muy generoso. Dice, ¿cuántas veces, Señor, perdonaré a mi hermano? 70. 7 veces, le dice, perdonaré a mi hermano 7 veces, y el Señor dice, no te digo 7, 70 veces 7. Obviamente es una figura hiperbólica, es decir, una exageración, ¿verdad? Para decir, pues lo vas a perdonar las veces que sea necesario, ¿verdad? Cuando medimos nosotros el perdón que Cristo nos ha dado, pues entonces entramos en otro panorama, ¿verdad? Entonces vamos a ver, por ejemplo, Colosenses capítulo 3, versículo 13. Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Yo quiero preguntarte una cosa, ¿por qué el apóstol Pablo en estos 2 versículos dice, de la manera que Cristo, de la manera que Cristo? ¿Por qué? Porque él fue el ejemplo. Es el ejemplo, pero ¿por qué? ¿Por qué necesitamos un ejemplo para perdonar? Porque él lo hizo, o sea, él lo actuó frente a todos, no fue falso, ¿no? Ahorita le diste al blanco y ni cuenta diste. O sea, ¿nosotros podemos perdonar? No, por nosotros No toda la gente lo tiene esa facilidad. Hay gente que te dice sí, pero no lo hace. Ahora, Miente, se miente así también. o sea, lo hacemos o pretendemos o intentamos hacerlo porque sabemos que es sano, porque la verdad, el odio cansa, el rencor agota, la amargura te enferma, ¿verdad? ¿No te pasa que esas veces que estás así revoloteando en conflictos, personas, palabras, estás así y dices, vive la gente en tu cabeza sin pagar renta, ¿no? Y estás, ay, ojalá y se tropiece con una cáscara de banana, ¿no? Y ojalá y le orine un perro y le caiga un rayo y todo, ¿no? Y estás ahí ocupando tu mente en esas cosas y desgastando tu corazón. Pero hay gente que nace con eso, o sea, y no lo puede evitar. Todos nacemos pecadores y todos nacemos con esa carga Con ese odio. Pero a lo que quiero llegar con esto es, buscamos como creyentes, como cristianos, buscamos el perdón porque sabemos que es necesario, que es sano, que es liberador, porque sabemos que es correcto, ¿verdad? Porque es un ejercicio de justicia cristiana, ¿verdad? Porque hemos sido liberados nosotros también de la culpa, del castigo. Pero ¿por qué el autor, por qué Pablo nos dice de la manera de Cristo? No sé, yo creo particularmente que Pablo nos pone el ejemplo de Cristo porque ciertamente Cristo lo hizo, Cristo perdonó, pero perdonó de una mejor manera de la que tú y yo perdonamos. Es decir, cuando nos pone el ejemplo de Cristo significa que tú y yo perdonamos, pero de una manera que todavía necesita ser perfeccionada. ¿Me explico? Perdono, pero no olvido. ¿Me explico? O sea, todavía nosotros a la hora de ejercitar el perdón necesitamos volver a mirar a Cristo. Porque nunca, mientras estemos de este lado de la gloria, nuestro perdón será perfecto. Mientras estemos de este lado de la gloria, nuestra paciencia será perfecta. Mientras estemos de este lado del sol, vamos a necesitar volver por ejemplo, esto de ser amables. ¿Qué crees que se refiere con ser amables? ¿Solamente con decir buenos días, buenas noches, usted perdone, con permiso? No. Ser amables significa que eres una persona que ama, que convoca amor. Me explico, que te invita a amarla y que tú eres una persona que ama, ser una persona amable. Me explico, que inspira amor. ¿Me explico? Entonces, en este sentido, el cristiano debe de ser una persona que sea amable. Amable. Y la paciencia no quiere... Fíjate lo que te voy a decir, la paciencia no es tolerancia, ¿eh? La paciencia tiene que ver con una cuestión del sufrimiento. El cristiano no puede ser tolerante con el pecado, pero tiene que ser paciente con el pecador. Nuestra forma de ejercer el amor no es teniendo tolerancia con el pecado, sino teniendo paciencia. Es decir, sufriendo de la manera que Cristo ha sufrido y anhelando la salvación de otros, ¿verdad?
Este es un mandamiento creo que de los más complejos y de los más incumplidos y de los más faltantes de la vida en comunidad. ¿Por qué? Porque no somos pacientes, porque no somos amables, somos groseros, somos intolerantes y somos también, ¿qué? Somos rencorosos, no perdonamos, ¿verdad? Lidiamos con esas cosas. Todavía, el creyente que me diga que, ay no, todavía perdona, no es cierto, todavía necesitamos perdonar de la manera que Cristo perdonó. Si no, pues Pablo nos diría, ustedes perdonan muy bien. No, todavía nos dice, de la manera que Cristo lo hizo. Cuando lo hagas de la manera de que Cristo, ya es porque estás muerto, estás en el cielo. Todavía no lo estamos haciendo de la manera correcta. Otro elemento también de la vida congregacional, mandamiento de vida congregacional, es pues vivir en este gozo y alegría del Señor, de cantar al Señor, ¿verdad? Efesios 5:19, ¿verdad? Lo estamos leyendo hace un momento. Alguien que lo lea para que no se me duerma. Efesios 5:19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Pero la primera parte de ese versículo que dice, hablando entre vosotros, es decir, nuestra interacción, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales. ¿Ha visto usted los musicales? ¿Verdad? Hubo un tiempo en el que me gustaban mucho los musicales, ¿no? Chicago, Rent, Cats, Los Miserables, Hairspray, Córtate el pelo, todos esos, ¿no? Y que tú dices, ay, qué flojera, se la viven cantando, ¿no? Mamá, ya llegué. Mamá, ya llegué. Y uno diría, ay, ¿me estás diciendo que viva así? No. Te estoy diciendo que nuestra interacción tendría que ser siempre de alabanza y gloria al Señor. Tendremos que ministrarnos mutuamente a través de esto. Nuestro hermano nos ministra cada semana trayéndonos cantos que ministran su vida, que son de bendición para él, y nos los comparte y nos bendicen, ¿verdad? Y nos cantamos mutuamente, ¿verdad? Ahorita que estoy en mi labor, en mis pininos de labor paternal, que yo estoy luego cargando a la niña, no me sé canciones de cuna. Entonces, pues digo, bueno, ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? Y ya le gustan los himnos. A ratos cuando se duerme en la iglesia, yo voy a ser el culpable. Yo voy a ser el culpable. Pero ¿qué es a lo que quiero llegar con esto? O sea, estos himnos, estos cantos, nos recuerdan una cosa. El cristiano es una persona que está cantando siempre, ¿no? Que está con el corazón abierto, hablando entre vosotros, con himnos, con cánticos, con salmos, ¿verdad? Recordándonos el amor y el gozo del Señor. Esto es algo que deberíamos estar haciendo constantemente. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nos habla de otro mandamiento. Quiero que tú me digas ahora de qué mandamiento se trata. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Atrasito de donde estábamos, dice el texto. A ver, ¿quién lo tiene? A ver, de este lado. Filipenses 2, 3, ¿qué dice? Ajá. Fuerte. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Cuál es el mandamiento aquí? La humildad, pero ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer los unos a los otros? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Que no hagas nada para que tú te alabes, que tú solo... O sea, no hacer las cosas para estar peleando, no hacer las cosas para yo ponerme como, yo soy el mero mero, sino dice que debemos estimarnos los demás como superiores, ¿verdad? Que debemos de tener Romanos dice que debemos de tener una estatura correcta, pero que debemos de estimar al otro como superior a mí mismo. Como dijo el Señor a la hora de lavar los pies.
Sí, claro, o sea, una actitud no de servilismo, pero una actitud de, hermano, pasa tú primero. Oye, pero aquí yo soy el, claro, tú eres el, habla. ¿Me explico? O sea, nosotros tendemos mucho a esta actitud de competencia, tendemos mucho esta actitud de rivalizar, tendemos mucho esta actitud de yo soy mejor que tú, ¿no? Somos así, pecamos en eso, todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Y batallamos con el demonio del orgullo. C.S. Lewis, en su texto llamado El mero cristianismo, dice que el orgullo es el pecado del diablo. Es decir, es el pecado que llevó al diablo a ser diablo, a querer ocupar un lugar de superioridad. Entonces, tenemos que nosotros lidiar con el orgullo, ¿verdad? Debemos de estimar a los demás. Es decir, yo debo de estimar a los demás, porque tenemos nosotros una tendencia a desestimar a los demás. Ay, ¿ese qué vas a ver? Ay, ¿esta qué me va a decir? Ay, ¿tú cómo me vas a hablar? O sea, ¿tú quién eres? Ay, ¿ya viste cómo viene vestido? O sea, es lo que tenemos una tendencia a pelucear, a ningunear a la gente. Porque el pecado sigue. Porque no soy... Ay, y mira, te subes, te inflas así como... O sea, ¿me explico? No, y es horrible. El hombre cochinito que le... El hombre cochinito es bien feo. Entonces, le tienes que... O sea, a ver, bájate para acá. Bájate para acá. ¿No? Tantito uno tiene 2 pesos más en la bolsa y ya se siente que es, Elon Musk, ¿no? Ya se siente uno millonario, ¿verdad? Entonces, tenemos esa tendencia. Y vivir en comunidad nos lleva a estimar a los demás, ¿no? Oye, pues no sé, por ejemplo, en el tema de la cocina, por decir algo, las mujeres se desestiman, ay no, yo lo haría mejor. Mi receta es más rica. Uy, yo lo hago de esta manera. Y no, me explico, o sea, tendemos a decir, oye, ¿por qué no decir, oye, lo tuyo está bueno, está bien? Ah, pues si no te gusta, tráelo tú, ¿no? O sea, somos así. Por eso vivir en comunidad es todo un ejercicio de... Así, mira, traer así a los chamucos como los caballos de Ben-Hur, pero mira, aquí. O mejor, mata la araña. No quites mata la araña de una vez, ¿no? ¿Va? Otro elemento muy fundamental, pues es no mentirnos, no decir la verdad. Colosenses 3:9. Te lo voy a leer, no lo busques. Colosenses 3:9 dice el texto: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Es decir, habla lo que es. Habla lo que es, no mientas. Di las cosas como son. Mentir pues implica no decir la verdad, y eso no necesariamente puede ser una cuestión, o sea, toda mentira es perniciosa. Pero a veces la mentira la disfrazamos de otra manera. La disfrazamos exagerando las cosas. Y exagerar es mentir. Porque estamos poniéndole sobreadornos. O simplemente disminuimos las cosas. Las diluimos. Ay, no fue tan importante. No, nada más. No, o sea, no le empujó. Nada más, pues, se rozaron en la puerta. ¿Me explico? Y uno tendría que ser franco acerca de... No, pues sí, le empujé porque... me cae gorda. Y porque yo soy... La verdad, por muy dura que sea, la vas a tener que decir. Pues sí, ¿no? Y al final de cuentas tú la sabes, Dios la conoce, y lo peor de todo es eso, ¿no? Que lo sabemos que Dios lo sabe, pero no nos importa. Porque no tenemos temor de Dios. Todo se pega, decía mi papá, menos lo chulo, decía mi papá. Entonces tenemos que decir la verdad. Sí, decía mi papá, todo se pega, menos lo bonito. Sí, ¿verdad? Todo se te va a pegar, menos lo bonito, ¿es cierto? Primera a los Tesalonicenses 4:18. Quien lo tenga lo lee rápidamente. Primera a los Tesalonicenses. Están haciendo ejercicio bíblico, ¿eh? Y nada más del Nuevo Testamento, ¿eh? Primera a los Tesalonicenses 4:18, ¿qué dice? Por tanto, Alentaos
los unos a los otros con estas palabras. Más adelante puedes leer el capítulo 5, versículo 11, más adelantito. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. O sea, y de hecho este contexto, si tú lees esa parte en la que está hablando el apóstol Pablo, a los tesalonicenses, les está hablando acerca de la venida del Señor, ¿verdad? Acerca de la venida del Señor. Y les dice, ustedes ya no se preocupen por los que duermen, sino debemos alentarnos, motivarnos. No sé, tío, pero a veces cuando alguien fallece nos entristecemos. Evidentemente nos sentimos tristes. Es natural, nos duele, porque sentimos la ausencia. Pero dice Pablo, debemos alentarnos porque sabemos que el Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que quedemos seremos llevados con el Señor y nos encontraremos con el Señor en las nubes, y así viviremos para siempre con el Señor. Amén. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuál es mi chamba? Vivir en comunidad. Animarnos. ¿Por qué? Porque pues estamos en este mundo bien feo, bien horrible, lidiamos con el cansancio, lidiamos con el pecado, lidiamos con nosotros mismos, lidiamos con el pecado de los demás, lidiamos con los afanes, las ansiedades. ¿Nos desanimamos? ¿Nos desanimamos? ¿Se nos baja la pila? Así de, ¿me explico? Y necesitamos de nuestros hermanos, necesitamos que nos vengan. También es una labor en la que tú puedes servir a otros. No que los adules, sino simple y sencillamente que les lleves a la palabra del Señor y, ay hermano, tu testimonio, tu palabra me levantó el ánimo. Me recuerda que Cristo es fiel. Tu oración me levanta el ánimo, me anima a perseverar, tu ejemplo me anima a perseverar. Animaos los unos a los otros. Échale ganas. Sin miedo al éxito, dicen por ahí, ¿no? O sea, vamos juntos a ver. O sea, por eso no es una carrera en solitario, vamos juntos. Yo te motivo, tú me motivas, nos motivamos. Y todas las conjugaciones del plural que tú quieras. Nos alentamos con estas palabras. ¿Me explico? Confesarse los pecados unos a otros. Una de las grandes controversias, me preguntaba alguien que me escribía en las redes, me decía, oye, pero entonces yo necesito acercarme a un sacerdote, aquí dice el texto que debemos confesar. A ver, dame un segundito, te explico. El único que perdona pecados es Dios. El único que te da el perdón, la expiación y la libertad de tus pecados es Cristo Jesús. Pero, ciertamente, Dios ha dejado a la iglesia para alentarnos. Hablábamos también de ¿qué? De amonestarnos, ¿verdad? Amonestarnos. Entonces, en este ejercicio de crecer en santidad y de confrontar nuestra realidad de pecado, pues también tenemos que confesar nuestros pecados unos a otros. Es decir, y de hecho si tú lees Santiago, capítulo 5, versículo 16, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, ¿para qué? Para que seáis sanados. Te lo voy a poner en un contexto más íntimo, más personal. Los que están casados. Inevitablemente, porque es una relación de gracia entre dos pecadores, inevitablemente en una relación de dos pecadores nos vamos a lastimar. Y nuestro ejercicio debería de ser el ir voluntariamente por nuestro propio pie y decir, pequé. ¿Sabes qué? No debí hablar así ayer en la noche, no debí usar estas palabras, o no debí haber, me explico, o sea, o hice esto, o hice aquello, me doy a entender. O sea, el confesarnos, el dar este planteamiento de decir, yo confío en la justicia de Dios en Jesucristo, yo soy pecador, pero el venir con la otra persona me libera, me explico, porque nosotros... Dios es espíritu, no lo podemos ver. Pero cuando yo voy con otra persona, esa persona no me va a perdonar.
O sea, no me va a dar el perdón espiritual que me va a dar Cristo. Pero al yo ir con esa persona, también estoy llevando mis cargas, ¿me explico? Yo voy con esa persona y, oye, estoy batallando con esto. Y te liberas. Cuando alguien te escucha, de tus pecados te liberas. Yo no te puedo dar el perdón, pero sí te puedo apuntar a Cristo. Ve al Señor, vamos a orar juntos. Y sanas, tu alma sana. Cuando una persona no quiere confesar sus pecados, pues, imagínate eso que se está pudriendo ahí, está ahí todo lleno ahí de pus. Hay que abrirlo con bisturí para que salga toda la pus, el tumor, eso feo, y para que pueda haber sanidad, porque si no se va a pudrir, se va a regar, eso se va a enfermar. David dice en el Salmo 32, mientras callé se envejecieron mis huesos. Pues sí, mientras sigues guardando silencio de tus pecados, vas a seguir enfermo. Por eso vivir en comunidad no es fácil. Y por eso a la gente le gusta irse por la caseta, le gusta irse por la libre, porque no quiere pagar caseta. No le gusta una vida en comunidad en la que tengamos que rendirnos cuentas. Yo te lo voy a decir así, yo, como cristiano, como creyente, como amigo, como hermano, incluso como pastor, yo he ido con otro hermano a decirle, he pecado en esto. Y te cuesta. Y tienes que asumir el costo, de que te dejen de hablar, de que te critiquen, de lo que tú quieras. Pero te liberas. Es sano, está en las Escrituras. Y no solamente dice que debemos confesar nuestros pecados, sino también dice que debemos, ¿qué? Orar los unos por los otros. No solamente es escupir lo que estás cargando, sino también es, vamos a orar, vamos a buscar juntos al Señor. Perdónanos nuestras deudas, así como también, ¿qué? Nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Me explico? Vivir en comunidad nos demanda el confesarnos mutuamente y el orar juntos. Quiero culminar con esto porque quiero que entiendas que cuando tú estás en comunión, estás protegiendo tu alma del engaño del pecado. Tú te proteges a ti mismo, y si la comunidad cristiana es verdaderamente cristiana y vive en torno a la palabra, va a hacer todo esto. Todo esto. Si te das cuenta, no son 10 mandamientos, y todos se caracterizan por un elemento que son de los unos, ¿qué? A los otros. Todos se caracterizan por un elemento recíproco, es decir, doy y recibo. Y al hacerlo somos bendecidos y somos formados a la imagen de Cristo. Si tú quieres crecer como cristiano, debes vivir los mandamientos de vivir en comunidad. Si tú sacas alguno de la ecuación, algo malo va a pasar. O sea, si yo saco el amonestarme porque me molesta, me es incómodo, eso va a generar un problema a la posteridad. Y después no vamos a poder vivir en armonía. Y después no vamos a poder confesarnos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque ¿quién eres tú para amonestarme? ¿Yo por qué te tengo que decir mis pecados? No. Aquí todos somos pecadores, ¿Me explico? Entonces, en este sentido, yo quiero animarte en el amor del Señor a que tú pienses, ¿estoy dándole esto a mis hermanos? No pienses si te lo dan. ¿Tú le estás dando? Este es un llamado a la comunidad, pero es un llamado al individuo. Cada uno, según lo que ha recibido, ministrelo a los otros. No estamos aquí para ver qué me van a dar, sino estoy aquí para darlo. Porque Cristo vino a eso, a darnos. ¿Sale? Si queremos formar una iglesia y ser la iglesia que Dios ama y la iglesia que Dios se presentará, y una iglesia sin manchas, sin arrugas, sin ni cosa semejante, debemos de ser una iglesia que lleve estos mandamientos de comunidad. Permíteme recordártelos rápidamente. Debemos amarnos los unos a los otros, vivir en armonía unos con otros,
recibirnos los unos a los otros, amonestarnos los unos a los otros, preocuparnos los unos por los otros, servirnos y ayudarnos con nuestras cargas los unos a los otros, ayudarnos, ser pacientes, amables y perdonarnos los unos a los otros, cantar al Señor juntos los unos con los otros, estimarnos como superiores los unos a los otros, no mentirnos, decirnos la verdad los unos a los otros, alentarnos los unos a los otros, confesarnos nuestros mutuos pecados los unos a los otros y en consecuencia orar los unos por los otros. ¿Puedes decir amén? Amén. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. A veces pensamos que solamente se refiere a lo material. No, se refiere a esto. Estaban en esto. Y por eso la iglesia, ¿qué? Crecía. Pero no solo en cantidad, en madurez, en amor, en carácter, en santidad. Por eso esa iglesia cambió el mundo. ¿Tú crees que en la iglesia de nuestros tiempos, en la iglesia del yo primero, del egoísmo, del si no me gusta me voy, ¿me explico? No. Porque esto es un testimonio de Cristo. Cuando una iglesia está en armonía es porque está llevando todas estas cosas juntas. Solamente así la iglesia prosperará. Vamos a continuar en estos maravillosos temas. La próxima semana vamos a empezar a hablar acerca de la organización de la iglesia. Vamos a hablar acerca de cómo la iglesia se organiza y vamos a empezar a hablar, si Dios lo permite y nos da licencia, vamos a empezar a hablar del gobierno de la iglesia, ¿verdad? Ya hemos hablado un poquito y no nos hemos distendido hablando acerca del compromiso de lo que implica ser miembros, pero también de lo que implica estar juntos, ¿verdad? Y todavía me faltó hablar un poquito acerca de la mayordomía financiera, del compromiso y la constancia de estar presentes. Pero creo que eso queda, lo vamos a hablar en algún otro momento, acerca de este tipo de compromisos. Vamos a hablar también del evangelismo, ¿verdad? El compromiso de compartir el evangelio a otros. La próxima semana vamos a hablar acerca de esto. La organización de la iglesia y los tipos de gobierno de la iglesia. Así que prepárese, porque la próxima semana también va a estar muy, muy, muy bueno. Así que siga contestando su libro de Fundamentos de la Fe. Siga, por favor, nuestras lecciones. Si usted se perdió alguna, la puede ver en nuestras listas de reproducción de YouTube. Suscríbase y comparta. Y lo puede ver también a través de Facebook. Vamos a orar para ser despedidos y cerrar este tiempo en torno a la palabra del Señor. ¿Ha sido usted bendecido? ¿Ha sido bendecida? ¿Sí? ¿Amén? Sí. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque ciertamente tu llamado, Señor, es a que vivamos juntos y en armonía, Señor. Padre Santo, tu llamado para con nosotros como iglesia es un llamado alto, Señor. Es un llamado, Señor, que demanda de nosotros sacrificio de nuestro egoísmo, de nuestra carne, de nuestro concepto errado de nosotros mismos como superiores, Señor. Tenemos que convertirnos, Señor, en hijos santos, en hermanos compasivos, Señor, unidos por la gracia y la misericordia de Dios. Lleva de la mano a tu iglesia, Señor, para poder lograr este cometido, lograr este propósito. Ciertamente no es fácil y demanda de nosotros crucificar la carne y vivir en el Espíritu con la mente llena de la palabra de Dios. Perdónanos. Perdónanos, Señor, porque hemos sido cómplices y hemos sido, Señor, victimarios, porque en algún momento le hemos faltado a la iglesia a través de estos mandamientos de comunidad. Todos y cada uno de nosotros hemos fallado en alguno de estos mandamientos de comunidad. Pero no por eso dejan de ser válidos. Todavía, Señor, tú llamas a tu pueblo a vivir en armonía, a vivir en amor, a vivir en santidad y justicia, y a buscar el bien los unos de los otros para forjar la imagen de Cristo. Señor, gracias, Señor, por mis hermanos que están hoy aquí reunidos. Señor, gracias
porque nos has reunido en el amor y en el temor del Señor. Bendice este hogar que nos abre y nos recibe. Bendice a cada uno de mis hermanos presentes y ausentes. Sé con sus vidas, sé con sus necesidades, sé con sus preocupaciones y afanes. Gracias, Señor, por mi vida, y gracias, Señor, por este ministerio y por las personas que escuchan y escucharán y reproducirán. Señor, llévanos por un camino en el cual podamos ser una iglesia que cumpla y obedezca estos mandamientos de una forma gozosa y natural. Bendice, Señor, a quienes apoyan, comparten, sirven, ministran, ofrendan a este ministerio, Señor. No lo hacen a mí, Señor, lo hacen a tu palabra, para compartir el mensaje de la palabra, Señor. Prospérale, Señor. Gracias, Señor, por lo que haces con nosotros, Señor, y nos encomendamos, Señor, a tu amor y cuidado. Padre Santo, oramos como tu siervo nos enseñó cuando tú dijiste: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y la iglesia en comunidad en Jesucristo dice: amén. Mis amados, el Señor les bendiga. Nos vemos todos los días, Plan de Lectura McChain. Nos vemos otra vez los miércoles aquí en Fundamentos de la Fe. Y nos vemos el domingo para seguir estudiando la doctrina de la familia. Tenga usted una excelente semana. Dios le bendiga. Gracias por estar con nosotros. Comparta. Siga orando por nosotros. El próximo fin de mes vamos a estar en Hidalgo, en el Capulín, y bueno, seguimos ministrando a la iglesia del Señor. Quédese con nosotros en espíritu. Nos vemos. Tenga una excelente semana y recuerde, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.